maravilloso es este día especial, como los días de Dios y como los días que están revelados de Dios para esta hora, al cual le invito hoy se conecte, porque en estos días de Dios vamos a experimentar momentos extraordinarios, porque estamos en la temporada de milagro y de rompimiento. Rompimiento es una necesidad urgente en el pueblo del Señor. Libertad al espíritu de la revelación es una necesidad que urge en el espíritu de cada hombre y cada mujer que necesita llegar a esas dimensiones especiales, poderosas en Dios. Por eso hoy quiero traer un tema bien interesante, un tema de esos que invita a conectarse al espíritu de la palabra. Soy el pastor Julio García y estoy aquí por la gracia de Dios para ser transmisor, instrumento de una palabra que llegue a su espíritu y que transforme completamente su alma y su vida. Hoy quiero hablarles sobre el tema titulado Levántate, rompe el espíritu de miseria, te llegó tu oportunidad. Levántate, rompe el espíritu de miseria, te llegó tu oportunidad. Oportunidades de Dios que llegan para quienes las esperan. Nunca una verdad revelada llega al corazón de alguien que no la espera. Usted la puede esperar de manera consciente y la puede esperar en esas dimensiones inexplicables del espíritu cuando uno entra en esos misterios de clamor profundo donde quiere algo pero que no sabe cómo definirlo, pero que lo desea profundamente. Es allí cuando llega una verdad. Por eso la expectativa es una necesidad presente en tu día. Diga, hoy es un día de expectativa porque tengo necesidad presente de lo que Dios hoy va a hacer conmigo. Quiero que vamos al libro de Hechos capítulo 3. El verso, vamos a tomar lectura desde el verso 1 hasta el verso 7. Este pasaje lo hemos tratado en otras ocasiones, pero cada día encontramos cosas especiales, diferentes. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, verso 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. O sea, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, y saltando y alabando a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, maravilloso Padre Celestial, y nos unimos al espíritu de ella y entramos con la misma a la profundidad de la revelación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay particularidades en este pasaje interesantes. La historia es de un hombre paralítico.
Y quiero hablar de tres aspectos iniciales de este hombre, porque este tema lo quiero seguir luego en el próximo mensaje. Vamos a ver si sacamos 2 o 3 mensajes de este tema que me parece bien interesante. Este hombre tenía la particularidad de que estaba enfermo. La enfermedad conlleva a circunstancias bien difíciles. Por eso la enfermedad no puede ser parte de nuestra vida, porque es contraria a la naturaleza de la normalidad de vida. Toda enfermedad, cualquiera que sea, física, espiritual, emocional, psicológica, económica, es anormal al diseño de tu vida. No vivas en la anormalidad del diseño de tu vida. Busca lo que es normal y enlazado a la voluntad de Dios para tu vida. Todo lo que es anormal a tu cuerpo, a tu manera de pensar, de vivir, a tu manera de actuar, a tu manera de servir a Dios, a tu manera de amar a los demás, a tu familia, recházala. Porque tú naciste con el diseño de vivir en la normalidad del diseño de Dios para tu vida. Este hogar fue constituido, tu hogar, a la normalidad del diseño de la voluntad de Dios para tu vida. No acepto menos, diga, no acepto menos. La medida que estoy dispuesto a aceptar y a seguir es la medida de Dios. Desafortunadamente hay cristianos que no tienen la revelación de lo que es la medida de Dios. Y por eso se conforman siempre con migajas. Viven siempre en las migajas, en lo escaso, en lo pequeño. Y eso pareciera que hubiera formado en ellos un estilo de vida. Y este paralítico tenía 3 cosas terribles, terribles. Y eso había hecho de su vida más miserable, porque los diseños de la vida que se establecieron en tu mente y en tu alma se vuelven caminos con los que la gente se casa. Por eso una persona que es religiosa a veces es como difícil sacarla de su entorno. A una persona que ya está acostumbrado a tener pensamientos de vida casi como fortalezas, es difícil liberarla. Pero hoy vamos a colocarle explosivo. Diga, hoy la palabra viene con explosivo para destruir las fortalezas mentales y espirituales equivocadas. Para destruir todo pensamiento. Tengo el poder de la palabra del rompimiento hoy. Tengo la unción poderosa del Espíritu Santo operando en mi vida para traer libertad por la revelación de la palabra a tu espíritu. La primera condición que este paralítico tenía es que, y esto es tremendo, se acostumbró en el espíritu de sus días a mendigar. Se acostumbró en el espíritu de sus días a mendigar. Diga, no me acostumbro en el espíritu de mis días a mendigar. Lo rechazo. Estaba tan acostumbrado a estar en el suelo, en el piso, que esa era su vida. Ese era su entorno. Hay gente que se acostumbró tanto a estar en el piso. ¿Por qué? Por la baja autoestima. Porque siempre están como enlazados en las maldiciones del eco generacional de sus padres.
Yo rompo el sonido del eco generacional de tus padres que te decían que tú no servías para nada, que tú no ibas a alcanzar absolutamente nada en la vida. Todas las maldiciones de manera consciente o inconsciente que tus padres soltaron sobre ti, hoy vengo con el poder de la anulación. Hoy vengo en el poder del Espíritu y en la revelación del mensaje poderoso de la sangre de Cristo que borra y cancela. El poder de cancelación hay en la sangre de Cristo. Hoy el diablo va a tener que llorar sus escritos, porque el poder de la cancelación que hay en el nombre, en la sangre de Jesucristo, y el poder de destrucción de obra del maligno que hay en el nombre de Jesús, no hay forma de resistirlo. No hay forma de resistir el poder de la sangre. Cuando un hombre se conecta a ese espíritu, no hay forma de resistir el poder del nombre de Jesús. Ante cualquier opresión, ante cualquier cadena, ante cualquier brujería, ante cualquier hechicería, cuando te conectas al poder revelativo de ese nombre, porque es poderosísimo. Y este hombre estaba acostumbrado precisamente a estar en el piso. ¿Por qué? La gente se acostumbra a estar en el piso cuando tiene baja autoestima. El valor de tu vida no te lo da un hombre, ni te lo da el concepto de alguien. El valor de tu vida te lo da tu identidad en Cristo. Es la identidad de lo que tú eres en Cristo lo que da valor a tu existencia, lo que da valor a tu presencia, lo que da valor a lo que haces. El valor real de tu vida, el valor real de tu vida y verdadero es lo que Dios dijo que tú eres, y Dios dijo que tú eres su hijo, y Dios dijo que tú eres sano, y Dios dijo que eres libre, y Dios dijo que tú eres un hombre bendecido, y Dios dijo que tú y tu casa le servirán al Señor sin importar lo que esté pasando al interior. Lo que pasa al interior no define lo que tú eres. Y esto es poderoso. Hay cosas terribles que pueden estar pasando a tu alrededor, pero no define lo que tú eres. Lo que define lo que tú eres es la verdad que se te reveló de tu identidad. Por eso el diablo, antes de destruir a una persona, lo primero que hace es probar su identidad. Lo hizo con Jesús y lo hará contigo. Por eso le digo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. La identidad no se hizo para probarle al diablo. La identidad se hizo para actuar contra el diablo. Usted no tiene que probarle nada a nadie. Usted tiene que actuar en el poder de tu identidad, en el poder que Cristo te ha dado. De eso habla. Conforme a eso actúa. Obra conforme a eso. Satanás quería que Jesús, según Mateo capítulo 4, que Jesús le probara su identidad. Y Jesús actuó, no le probó su identidad. Porque probar la identidad a alguien es dudar de la misma. Pero cuando tú actúas en ella, es estar seguro de lo que tienes en Dios. Y este hombre estaba acostumbrado a estar en el piso. Porque cuando la gente se enferma de la mendicidad de amor, siempre están en el piso. Siempre están mendigando amor. Siempre están mendigando cariño. Siempre están mendigándole a otro que los amen. Siempre están mendigando a otro que los acepten. Ellos le mendigan amor a la mujer, le mendigan amor a los hijos, le mendigan amor al esposo, le mendigan amor a la gente, le mendigan amor a todo el mundo. Y cuando usted es mendigo de amor, tiene el diseño de estar en el piso, que no es su diseño original. Por eso yo me sacudo.
Hoy me sacudo porque no tengo ese diseño de estar en el piso. No tengo ese diseño de mendigar. Y otra cosa tan terrible que está pasando en el pueblo cristiano hoy es lamentable, porque todavía no hay revelación de identidad en el pueblo del Señor y por eso la gente llega a esos estados, se vuelven mendigos, hijos mendigos de Dios, hijos mendigos de Dios. Y esos son los que le piden al Señor con tanta lástima. Tienen oraciones tan lastimeras que Dios se siente fastidiado de ellos porque no se ve representado. Y cuando tú actúas en la mendicidad, Dios no se ve representado en tu vida. Y es como que si estuvieras peleando contra una verdad que dice, eres en Dios, y contra un espíritu inmundo de mendicidad que dices, no, no soy. Eres porque Dios es en ti. Y por eso eres, porque Dios es en ti. Levántate de ese espíritu de mendicidad. Ese espíritu de mendicidad económica. Siempre están quejándose. Entonces nunca ven la presencia de la bendición. La presencia de la bendición está contigo. Porque Dios dice, tú eres bendito en el bendito, eres bendito en el que te bendijo. No eres y esto es poderoso, no eres bendito en el poder ni en la facultad de tu fuerza, eres bendito en el que te bendijo. Porque Él, dice la Escritura, nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares especiales con Cristo. Ahí estamos sentados. Y en la posición en que Él nos sentó, allí somos benditos. Entonces, esa mendicidad espiritual, no tengo, no puedo, complicada la situación. Las situaciones complicadas no pueden establecer en tu vida un lenguaje, ni pueden alterar la atmósfera de tu vida ni de tu hogar. Porque el problema es ese, que a veces las atmósferas alteran, impiden la bendición. Y hay mucha gente que no sabe esto y alteran las bendiciones, porque se alteran por lo económico ellos, llevan esa alteración a su casa, se pelean con la mujer, se pelean con los hijos, se pelean con el marido, y la atmósfera se contaminó, y a causa de la contaminación de la atmósfera, la bendición no fluye. No dependemos de la bendición, dependemos de Dios, que es el que bendice. Por eso usted tiene que levantarse y sacudirse de todo espíritu de mendicidad espiritual. Por eso hay mucha gente que no se puede levantar porque se acostumbraron a estar en el piso. Sus pecados y los errores de su vida lo llevaron a estar en el piso y el diablo lo selló diciendo, de ahí no te vas a levantar, no eres nadie. Estás marcado por tus errores. Y sabes una cosa, soy autoridad en Cristo Jesús. Y he venido a levantar ese sello de miseria y de indigencia en tu vida. Levántate y dile, diablo, de aquí me voy a levantar porque el piso no tiene que ver nada con mi identidad. El piso no es el lugar de mi posición. De aquí voy a levantarme. Porque como dice la Escritura, que cuando Cristo fuera levantado en la cruz, si fuera levantado, a todos atraeré a mí. He sido levantado en gloria con Cristo. Tú puedes levantarte en algún momento en cruz, así como Cristo se levantó. Fue crucificado y vivió momentos difíciles, terribles.
pero nunca perdió la esencia de lo que era. Y de la cruz pasó a la gloria. Y no importa si en este momento usted está pasando por momentos de cruz en su vida, pero de allí te levantará. Porque Dios levanta del polvo al pobre. Ese es el Dios que tenemos. El Dios, y esto es poderoso, el Dios que en el diseño de sus días para mí no me ve en el piso. No me ve en el piso. Me ve arriba en todos los sentidos. Compórtate con la posición en la que Cristo te colocó. No mendigues nada a nadie. Ni siquiera a Dios le mendigues, porque te descalificas como hijo. Usa el derecho en la revelación del respeto que le tienes al Señor y de esa manera compórtate. Hay muchos cristianos que siempre están mendigando. La mendicidad es un espíritu inmundo de religiosidad que nos ató al piso. Porque la religión nos enseñó que no éramos dignos sino del castigo. La religión enseñó el espíritu del castigo. Y por eso es que la sangre no es la sangre, el poder revelativo de la sangre no es efectiva en la restauración de la vida de los cristianos, porque ellos viven con la culpa. Viven con el sentimiento de condenación. Cuando saben que en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted pasa de la dimensión del error, de su error, que es estar en la carne, a tener la determinación de andar en el Espíritu, se borra la condenación. Tus errores no tienen poder de condenarte cuando tu corazón tiene actitud de arrepentimiento poderoso. Tienes que levantarte del piso. La iglesia tiene que levantarse del piso. Porque la gente está tan acostumbrada a estar en el piso que todo lo mendigan. Ellos son mendigantes de amor, mendigantes de sentimientos, mendigantes de promesas, mendigantes de bendiciones, mendigantes de todo. Porque ojo a esto, el espíritu de la mendicidad, de estar en el suelo, es un bloqueo que te hace siempre mirar para abajo y no te hace levantar la mirada y escuchar la voz del que te habla, Dios Todopoderoso. Rompemos el espíritu de mendicidad. Rompemos el espíritu de escasez. Rompo el espíritu de escasez. Rompo el espíritu de pobreza. Vengo con violencia de rompimiento. Diga, entra espíritu de verdad con violencia de rompimiento. Entro a tu casa con violencia de espíritu de rompimiento para sacar todo aquello que te lleva a estar en el piso. Entro ahora mismo a tu finanza y rompo todo espíritu de miseria, pensamientos negativos. La gente siempre está en el piso porque le llegó la circunstancia y las circunstancias determinaron una forma de pensamiento. Rompo ese espíritu de pensamiento negativo. Hoy te conecto con la verdad. Tus finanzas, el espíritu de escasez en tu casa se rompe. El espíritu inmundo de miseria se rompe. El espíritu de detenimiento financiero se rompe. El espíritu de opresión financiera se rompe. El espíritu de enfermedad que te lleva a estar en el piso. No te vas a morir, sino que tus días están determinados en tu propósito.
y en tu destino en Dios. Mi vida está determinada en mi propósito y en mi destino de Dios. Y de allí te vas a levantar en el nombre de Jesús. De allí te vas a levantar. Te vas a levantar ahora mismo de esa cama donde estás. Ahora te levantas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No nací para estar en el suelo. Comienza a elevarte al nivel de la verdad que te dice, levántate. Tengo la violencia del rompimiento. Tengo la violencia del poder de Dios. Tengo la violencia de la inconformidad. Tengo la violencia del fastidio con esta enfermedad que me sigue. Tengo la violencia del rompimiento de estas finanzas apretadas y vengo a romper ese espíritu con autoridad. ¿Y cómo rompes ese espíritu? Declara que eres en el nombre de Jesús es un bendecido. No es una cuestión de mecánica, esto es una cuestión de fe. Esto no es una cuestión de solamente de palabra, esto es una cuestión de convicción. Esto no es una cuestión solamente de motivación. Este es un asunto de permanecer en el espíritu de una verdad y de resistencia. Golpea, golpea, resiste en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no te diseñaron para estar en el piso, ni te diseñaron para ser mendigo. Los mendigos están fuera, fuera de este corazón todo sentimiento mendigo, fuera de esta mente todo pensamiento mendigo, fuera, levántese y violentícese, levántese y violentícese, levántese y violentícese, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levántese y violentícese ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, como dice la Escritura en Isaías 52, versículo 1, despierta, despierta, despierta. Yo vengo ahora mismo a reprender el espíritu de letargo, el espíritu que hace que la gente se acomode. La gente se acomode, están siendo afectados, pero están acomodados. No, levántese ahora mismo, despiértese de ese sueño. Vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso. Y esto es tremendo. Nunca más vendrá a ti incircunciso. Y el incircunciso es el ilegal, el que no tiene legalidad, el que no tiene genética igual a la tuya, el que no tiene por qué estar contigo, porque no es parte ni de tu entorno, de tu vida. Esos son los incircuncisos. Ahora nunca más vendrán a ti incircunciso ni inmundo. Ahora, dice el verso 2 de Isaías 52, sacúdete del polvo de la miseria, sacúdete del polvo de la indignidad. Sacúdete del polvo de la miseria, de la mendicidad. Sacúdete del polvo de la posición mental de estar siempre caído. Sacúdete del polvo de esa expresión siempre negativa que tiene. Sacúdete del polvo aunque sientas cosas en tu cuerpo. No le des el gusto, no te enlaces al espíritu de lo que siente, enlázate al espíritu de lo que debes sentir. No te enlaces en el espíritu de lo que estás viviendo, de lo que estás viviendo. Enlázate al espíritu de lo que te corresponde vivir. No te enlaces al espíritu de la debilidad de tus errores, enlázate al espíritu de la fortaleza y del diseño que eres en Cristo. Soy más que un vencedor. Enlázate en ese espíritu y sacúdete ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es imposible que las circunstancias se resistan cuando tienes determinación de rompimiento. Es imposible que Satanás permanezca más del tiempo que me ayudó para madurar. Satanás no puede permanecer más allá del tiempo que te ayudó para madurar.
porque significa que, y esto es poderosísimo, significa que estás en una prueba de proceso, acompañada por Dios. Por eso dice la Escritura en Isaías, si alguno va a conspirar, lo va a hacer sin mí. Tremendo ese texto. Si alguno va a conspirar, lo va a hacer sin mí. Ah, significa, significa que hay cosas que suceden. Significa que hay cosas que suceden. Significa que hay cosas que suceden con el acompañamiento de Dios. Y hay cosas que no suceden porque Dios no va a permitir que sucedan. Por eso dice la Escritura, dice la Escritura, así dice la palabra del Señor en Isaías 41. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Isaías 41, 11. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas. Gusano de Jacob, oh vosotros, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Y aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, collado, reducirás a tamo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que venga contra ti, delante de ti caerá. Porque llegó el momento de levantarse. Siento la unción y el manto poderoso del Espíritu, de la revelación que me hace inconforme a las cosas, ojo a esto, a las cosas que reducen mi fuerza. No más. Diga, no más. Me levanto hoy de aquí en el nombre de Jesús. Número 2. Este ciego, este paralítico cometió un terrible error. Se conectó con la necesidad y no con el espíritu de la palabra. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Se conecta con la necesidad y no con el espíritu de la palabra. Por eso dice la Escritura que cuando él vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, esperaba recibir de ellos algo. Y hay gente que va a la iglesia y se conecta con la necesidad y no con el espíritu de la palabra y salen necesitados de la iglesia. Porque cuando tú te conectas con la necesidad, no estás oyendo la palabra. Y el poder está en la palabra, no en la necesidad. Y esto es poderoso. Cuando tú te conectas con la palabra busca en tu vida dos cosas. Tu espíritu para fortalecerlo y acercarlo a Dios y tu necesidad para suplirla. Mira eso tan poderoso. Pero cuando tú te conectas con el espíritu de la necesidad,
no tienes fuerza para recibir tu milagro. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. La gente se está conectando con el espíritu de la necesidad y no con el espíritu de la palabra. ¿Y sabe qué explica esto? Que cuando Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda, usted nota que el paralítico no pasó nada. La palabra llegó al cuerpo del paralítico, entró por el sistema auditivo y no pasó nada. Y no pasó nada, no porque Pedro no era un hombre de Dios, lo era. No porque Juan no fuera un hombre de Dios, lo eran hombres ungidos de Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso el pueblo de Dios está demorado en sus respuestas. Porque se está conectando es con el espíritu de la necesidad y no de la palabra. Mira, no pasó nada. Mira lo que dice aquí la escritura. Hechos capítulo 3, verso 4. Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¿Se levantó y anduvo? No. No. Pedro tuvo que usar el poder, conectarlo al poder. Dice que tomándole la mano lo levantó. Significa que si no le toma la mano y lo levanta y lo conecta al poder, no es sanado. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente, y esto es tremendísimo, porque quiero que entremos a dimensionar, entremos a la transición de este nuevo tiempo tan poderoso y esta temporada sobrenatural, donde más que el contacto con la mano de un hombre, tengamos la conexión inmediata con la palabra. Porque la conexión inmediata con la palabra tiene la ventaja que así como usted me está viendo, ahí donde usted me está viendo, usted puede recibir un milagro o está recibiendo un milagro o una sanidad. Y cuando llegamos a la iglesia con esa revelación dimensional, entonces la alabanza comienza a sonar y la atmósfera de la alabanza comienza a ser milagro en la iglesia sin que nadie nos ponga la mano. O empezamos a oír la palabra y los milagros comienzan. ¿Por qué? Porque cuando entramos en una atmósfera sobrenatural y vamos con la renovación del espíritu de nuestra mente dimensionada a conectarnos con el espíritu de la palabra y la atmósfera, entonces lo que sucede es que cuando entramos a esa atmósfera, la atmósfera nos ve y nos identifica porque nuestro espíritu está con la genética. Esto es poderosísimo. Con la genética de la atmósfera en que estamos, nos reconoce inmediatamente. Y en medio de la alabanza hay gloria de Dios y usted es sanado. En medio de la alabanza usted recibe la palabra de confirmación para su milagro. En medio de la predicación, una palabra de Dios le llegó a su espíritu y la palabra entró a su espíritu. Le trajo la convicción poderosa y esa palabra que trajo convicción buscó su necesidad y la suplió, y usted sale de la iglesia renovado, restaurado y bendecido, y al otro día viene la notificación, a una hora o cuando salga de la iglesia viene la notificación, ya la necesidad ya no es necesidad porque el milagro apareció a causa de que la palabra fue y buscó tu necesidad y la transformó en el espíritu de la palabra para lo que fue enviado, como dice Isaías 55, la palabra que sale de mi boca, verso 10, no volverá vacía, sino que ella hará, 10 y 11, ella hará para lo cual yo la envío.
Toda palabra de Dios, toda palabra de Dios tiene el poder de ir a tu espíritu y buscar tu necesidad y transformarla en tu milagro. Hoy yo estoy enviando la palabra para que llegue a tu espíritu y llegue a tu necesidad y puedas glorificar a Dios en el testimonio. Porque eres hoy, estás conectado con el día del testimonio para un milagro. Hoy estás conectado con el testimonio del día de un rompimiento en toda área de mi vida. Hoy tú estás conectado en el poder del Espíritu porque te conectaste con la palabra. Y cuando te conectas con la palabra significa que entras a la dimensión del Espíritu de la palabra, y donde quiera que oigas el Espíritu de esa palabra que viene de Dios, algo poderoso viene a suceder en tu vida. Tenemos que pasar de la iglesia dactilar a la iglesia espiritual en su conexión con la palabra. Tenemos que pasar de la iglesia que necesita la mano derecha del apóstol o del ministro, del pastor o el que sea, al poder de la conexión con el Dios que da la palabra. Cada vez que Dios llega a una escena, a un lugar, viene precisamente con la intención de su voluntad de darnos el bien, porque los pensamientos de Dios son bien, y si el pensamiento de Dios es paz para nosotros, la intención de ese pensamiento y la acción de ese pensamiento y la obra de ese pensamiento es bien. El bien de Dios es la medida que Dios me da, no que me va a dar, que Dios me da. La intención de Dios es el amor que Él me tiene, por amor. Es por amor. Por eso, hoy rompemos el espíritu de conexión incorrecta. Porque cuando tú te conectas a la necesidad, sufres más. Mire, este paralítico no hizo, cuando oyó la palabra, no pasó nada en él. Y eso pasa cuando la gente se conecta a la necesidad y no al espíritu de la palabra. Oye la palabra y no pasa nada. Cuando todo el equipaje y el potencial del poder que tenemos está en la palabra revelada de Dios. No hay nada que sea, y esto es poderosísimo, no hay nada que pueda permanecer en su lugar cuando la palabra ordena que debe moverse. Y esto es poderoso, no hay nada que pueda permanecer en su genética natural cuando la palabra ordena que se transforme. Tiene que transformarse. Porque la palabra, poderoso, la palabra es la voz superior de Dios en medio de las voces que tú oyes. Tú puedes oír muchas voces, pero la voz de Dios siempre será predominante. Como dice el Salmo capítulo 29, voz de Jehová como trueno. Esa es la voz predominante. Esta es la voz predominante que debe acompañarnos siempre a nosotros en cada instante. Esa voz poderosa, esa voz truénica, esa voz grande, esa voz maravillosa. Dice, tributad a Jehová, Salmo 29:1, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las muchas aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Alabado sea el nombre. Y cuando habla de las muchas aguas,
Está hablando voz de Jehová, la voz de la palabra sobre aguas, sobre naciones, sobre pueblo, sobre cultura, sobre ambiente, sobre atmósfera. Voz, es tremendo esto. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. No importa lo que esté alrededor, la voz de Jehová es prevaleciente. Dice el verso número 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros, que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. A causa de esa voz, hoy quebrantamos todo espíritu que conecta la necesidad. Hoy te desenchufo de allí y te conecto al espíritu de la palabra. Cuando oigas una palabra, ahí esto es tremendo. Cuando oigas y creas una palabra, la palabra se responsabiliza por ti y por lo que estás viviendo. Aleluya. Y por esta vez, voy a usar la violencia que usó Pedro. Mira, si Pedro no toma a este hombre de su mano derecha y lo levanta, no puede ser sanado. Y yo vengo a levantarte. Lo que pasa es que como ya no vas a ser paralítico, ya no voy a volver otra vez. Ya vas a empezar a funcionar cuando oigas la palabra. Cuando oigas la palabra, va a ser como trueno en tu espíritu y va a ser como dinamita en tus muros. Por eso todo lo que esté a tu alrededor, no importa la construcción que sea, la voz de la palabra está soltándose. Y por primera vez, y quisiera decir lo que fuera por última vez, te voy a tomar de la mano derecha, así como Pedro hizo con este hombre. Te voy a tomar de la mano derecha y te voy a levantar, porque estoy violento. Estoy violento porque estoy molesto viéndote en el piso. Estoy violento porque estoy molesto en el espíritu, porque te veo enfermo sin recibir tu sanidad. Estoy violento y estoy incómodo en el espíritu, porque te veo sufrir financieramente, porque te veo con la carga financieramente de tu vida. Por eso hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, con la unción del Espíritu que está operando en mí, yo te violentizo en el Espíritu para que te levantes y recibas tu milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice que cuando Pedro extendió la mano, oh Rambrasía, Yaya, cuando Pedro extendió la mano, el paralítico tenía la mano de la necesidad. Pero hubo una transformación. Esto es contacto. Esto es contacto con el espíritu del hombre de Dios. Esto es contacto con la atmósfera de un momento sobrenatural. Esto es contacto con el espíritu de vida de esta hora. Esto es contacto ahora mismo con la palabra que me resucita. Esto es contacto con la palabra que me restaura. Esto es contacto de mi vida, de mi empresa, mi negocio, mis hijos, el ministerio. Esto es contacto ahora mismo con el espíritu, con el espíritu de la unción que está manando en esta hora. Ponte en contacto con eso ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y dice que tomándolo de la mano, eso fue violencia. Eso no fue así como fácil. Levántese de ahí. ¿Usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí caído? ¿Usted qué hace ahí enfermo? ¿Usted qué hace ahí llorando? ¿Usted qué hace ahí deprimido? ¿Usted qué hace ahí suplicando? ¿Usted qué hace ahí mendigando? ¿Usted qué hace ahí en el piso? ¿Usted qué hace ahí fuera de la casa del Señor? ¿Usted qué hace ahí fuera del servicio? ¿Usted qué hace ahí
angustiado y desesperado, cuando la garantía ya ha sido depositada en tu cuenta. El valor de tu respuesta y el poder de tu milagro ya ha sido depositado en tu cuenta, y donde quiera que se necesite, ya está conectado en el nombre de Jesús. Ahora yo te levanto desde allí para que no permanezcas allí. Porque si recibes hoy tu milagro, no puedes permanecer enfermo. Ah, no, cáncer, eso tiene que irse ahora. Diabetes tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bursitis, eso tiene que irse ahora mismo. Problemas de esófago, eso tiene que irse en el nombre de Jesús. Mareos y problemas en tu cerebro, eso tiene que irse ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. La crisis financiera, óyeme crisis, te hablo a ti. Óyeme deuda, te hablo a ti. Óyeme opresión financiera, te hablo a ti en el nombre de Jesús. Te hablo en la autoridad del poder de la gracia de oportunidad en esta hora. Si Pedro se encontró con ese paralítico, era porque ese era el día de la sanidad del paralítico. Si te encuentras con esta palabra en Facebook o en YouTube, por cualquier medio, este es el día de Dios para tu vida. Porque en este día poderoso de Dios para tu vida, hoy, en el nombre de Jesús, recibe libertad, recibe liberación, recibe la libertad mental, renovación del espíritu de tu mente. Se rompen los paradigmas de miseria, de ruina, de desgracia. Se rompen los sentimientos de mendicidad en el nombre de Jesús. Las cadenas que están tratando de traer dolor, indignidad en tu vida, se rompe porque no estás obligada a vivir en el pasado del dolor. Tu presente en la oportunidad de Dios. Dios te sacó para vivir en la plenitud de una nueva vida en Cristo Jesús. Y todos los procesos que el diablo levantó contra ti, la orden de esta hora es anularlos. No me importa de qué naturaleza sean. Siento una autoridad poderosa del Espíritu Santo. Por eso estoy violentizado, y yo creo que en esta hora estoy tomando a alguien de su mano y diciendo: levántate de allí. ¿Qué hace? Y tú que estás ahí, haz el ejercicio espiritual de obediencia. Levántate, no sigas escribiendo más. Levántate. Levántate y comienza a caminar en tu casa mientras oyes, y mientras este video se termina, comienza a caminar en tu casa o en la habitación o en la sala, en el lugar donde estés, o si vas en el auto escuchando esto, medita y repite las palabras: este es el día en que me marcó Dios para levantarme. Diga: este es el día en que marcó Dios para levantarme. Y romper todas mis cadenas, y romper todas mis ataduras, y romper todas las opresiones de mi vida. Este es el día de la libertad mental, de la libertad sentimental. Ponga sus manos en el pecho. No permita que los sentimientos te maten. No, nada puede matarte, nada puede matarte. Lo único que tiene que matarte para estados de vida es el quebrantamiento por la gloria. Cuando eres muerto por la gloria, Satanás se va a dar cuenta que estás más vivo que nunca. La vida manifiesta de Dios nace del quebrantamiento por causa de la gloria de Dios. Y número 3, y con esto termino. No olvide que este tema queda aquí, pero el próximo miércoles continuamos, porque hay mucho más. Dice que después de esa violencia se levantó para entrar al templo y glorificar a Dios.
Se levantó para entrar al templo y glorificar a Dios. Se levantó para entrar al templo. Este paralítico, la violencia del hombre, la violencia de este siervo de Dios lo conectó con el poder. El hombre no se conectó con la palabra, pero se conectó con el poder. La diferencia de ustedes es que ustedes se van a conectar con la palabra y se van a conectar con el poder, porque cuando te conectas con la palabra, te conectas con el poder. Aquí hubo un acto de misericordia. El hombre no se conectó con la palabra, pero se conectó con el poder. Tú eres una generación nueva. Tú eres una generación entendida, tú eres una generación brillante, tú eres una generación que a partir de ahora aprendiste a conectarte con el espíritu de la palabra, porque activa el poder, activa el poder, activa el poder. Ya no te vas a conectar con el espíritu impartido solamente del nombre de Dios, sino que te vas a conectar con el espíritu presente de Dios. Y ahí donde tú estás, te conectas con la palabra y te conectas con el espíritu presente de Dios. Significa que ahí en tu casa está el poder de Dios. Ahí en tu casa está siendo derramada la gloria poderosa del Señor. Y este punto número 3 dice que saltando, dice el número 8, y saltando se puso en pie y anduvo. Saltando anduvo, significa que hubo una acción. Esa es la acción que usted tiene que hacer. Hágala en su casa. Esa es la acción que usted tiene que hacer ahí donde usted está. Consígase un papel, consígase algo que pueda ser simbólico en lo profético de esta hora, porque vamos a romper, porque hoy voy a saltar y voy a entrar más al templo, más a la intimidad con Dios, más al ayuno, más a la oración, más al servicio a Dios, saltando y alabando a Dios. Ahora voy a entrar en la compañía de los que sirven, ahí en la compañía de Pedro y de Juan. Este hombre entró en ese ámbito apostólico, en ese ámbito de revelación, en ese ámbito de la iglesia. Entró este hombre, ya no está en la puerta del templo, ahora está dentro del templo, ya no está afuera mendigando, ya no está afuera como un mendigo. Este hombre es irreconocible por causa de una impartición sobrenatural que le llegó. Tome papel y cualquier cosa que usted pueda romper, una cuerda, algo que usted pueda romper en el nombre de Jesús, porque hoy entramos ahí donde usted está. Levántese, porque esta es la parte final. Me levanto en la autoridad del milagro que me sucedió. Diga, me levanto en la autoridad del milagro que me sucedió, del milagro que sucedió en mi cuerpo, del milagro que sucedió en mi alma, porque soy una persona nueva, del milagro que sucedió en mi cuerpo, en mi mente, porque soy una persona ahora abierta al Espíritu. Sé que Dios lo puede hacer, sé que no podía permanecer toda mi vida caído. Hoy me levanto y ahora lo entiendo, y por eso le voy a creer al Señor. Hoy me levanto para tener el poder del golpe de resistencia. Seguiré resistiendo porque la victoria es mía. Satanás no está diseñado para resistirme todo el tiempo. No estás diseñado para resistir los días de Dios que ya llegaron a tu final. Marcan tu final. Y por eso en esta hora me voy a levantar para hacer rompimiento. Y coja una hoja o coja algo que significa rompimiento. Y si no tiene nada que coger, hágalo entonces así. Hágalo así, rompimiento. Simbólicamente, y comience por toda su casa. Porque llegó la hora del poder del rompimiento. Hoy nos levantamos, diga, hoy me levanto por el milagro recibido. Hoy me levanto porque estoy sanado y entro en la violencia imparable. Significa que no voy a parar ahora. Diablo, si piensas que estoy emocionado, no estoy emocionado, estoy convencido. Diablo, si piensas que estoy solamente motivado, no estoy motivado. Estoy ungido en esta hora.
Y por eso esto tiene que seguir, porque yo veré la obra poderosa de Dios en cualquier lugar donde te encuentres. La gloria, el manto de cobertura y el manto del favor divino está sobre ti. Y yo estoy ahora, por el milagro que he recibido, me levanto ahora en autoridad para romper de mi cuerpo todo espíritu de enfermedad. Se va ahora mismo, para romper de este hogar todo espíritu de división, espíritu de contienda, espíritus de pleito, espíritus inmundos de confusión, espíritus de tortura sentimental. Se van de mi mente, se van de mi cuerpo, de mi alma. Se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Por el milagro que he recibido, hoy me levanto y estoy saltando porque ya no estoy paralítico. Ahora estoy vivo y activo, habilitado para ver la obra de Dios y para hacer la obra de Dios. Estoy habilitado para volver a comenzar otra vez. Pensabas que porque caí no me podía levantar. Me levanto otra vez y voy a volver a comenzar otra vez. Es la misión que Dios me dio, fue la investidura, fue el propósito de Dios que se reveló a mi vida, y por esa razón me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora cuerdas financieras se rompen, cuerdas emocionales se rompen, cuerdas espirituales que no dejan crecer se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Pensamientos contrarios se rompen en el nombre de Jesús. Debilidades familiares, debilidades emocionales se rompen en el nombre de Jesús. Soy tan fuerte por la identidad que tengo en Cristo, y todo espíritu de ruina, de miseria, deuda se rompen, porque este es el día del milagro en mi casa. Este es el día del milagro en mi vida. Este es el día del milagro en el ministerio. Aleluya. Este es el día del milagro de Dios en mi cuerpo. Este es el día del milagro de Dios en mi hijo, en mi hija. Este es el día del milagro de Dios en esta empresa. Este es el día del milagro poderoso de Dios en esto. No le hagas caso a la tortura del diablo que te dice, sí, estás muy emocionado. Diablo, no estoy emocionado, estoy convencido que él comenzó esta obra, el que la comenzó, él la termina, ya está terminada. Me notifica el Espíritu que ya está terminada. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, se rompe todo lo que tiene que romperse en el nombre poderoso de Jesús, y comience a hablar en lenguas, hermano, hermana. Glorifique a Dios, que tu casa se llene de alabanza, de adoración al Señor. Levántese, haga lo que no puede hacer. Si su esposo está enfermo, levántelo. Le ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús que vaya, le ponga las manos y lo tome de la mano, y levántelo de esa cama, y comiencen juntos a alabar al Señor y a testificar del poder y de la grandeza del Señor. Les bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús, y los espero el próximo miércoles en la continuación de este tema poderoso en el Espíritu. Que la gloria de Dios y el poder del Espíritu del rompimiento de esta hora fluya poderosamente en sus vidas, porque los milagros de Dios están presentes, pero sobre todo la gloria revelativa en la dimensión de su palabra, en la naturaleza de tu conexión. Te bendigo y llénate de la gloria del Señor. Espíritu Santo, fluye, 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 porque se oyen voces de rompimiento y gritos de alabanza al Señor. Les bendigo y les amo poderosamente. Que esta palabra esté haciendo estrago en el infierno, porque hay gloria en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Fluye sobre tu pueblo. Les amo.